La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros esta hermosa tarde, aunque muy ventosa aquí en Illinois. Pero gracias al Señor por su misericordia y concedernos un día más de vida para estudiar su palabra. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico con palabra de oración. Señor, muchas gracias te damos por este día que tú nos permites, Señor, alabarte, glorificarte y observar, Señor, cómo tú lo has creado para que nosotros podamos disfrutarlo. Te amamos, Señor. Dice tu palabra que el sol sale para el bueno y también para el pecador. Y Señor, sí sabemos que todos aprovechan, Señor, tus misericordias y bendiciones. Señor, te suplicamos que tú te agrades de los cantos con los que vamos a exaltar tu nombre en este momento. Queremos agradarte con ellos. Y que mientras los exaltamos, Señor, tú envíes al Espíritu Santo a que prepare nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra, para poder entenderla claramente. Gracias, Señor, por tus misericordias. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestro oro. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar a contestando preguntas. El día de hoy sí tenemos una pregunta, usted la tiene en su pantalla. Y la pregunta está relacionada a el primer libro de Reyes, capítulo 13. Así es que si usted tiene por ahí su Biblia, ábrala por favor en lo que yo tomo aquí tantita agua. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Y la pregunta es relacionada a dos de los participantes en el capítulo 13. Es interesante, todo el capítulo es un poco largo, son 34 versículos. Con todo esto lo vamos a tratar de estudiar rápidamente para que no nos gane el tiempo. Y lo voy a empezar a leer en lo que mi hijo me está ayudando ahí con la cámara, ¿verdad? Voy a leer los primeros 2 versículos. Tendremos palabra de oración y después continuaremos. Antes de que los lea, déjeme recordarle a nuestros hermanos y amigos que nos ven por primera vez. Usted está viendo el estudio bíblico de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, ubicada en la ciudad de Aurora, en Illinois. Mi nombre es Edgar Velasco, yo soy el pastor de la congregación. Sea bienvenido si usted no es cristiano y el Señor ha puesto en su corazón la curiosidad de ver este video. No se vaya, el Señor tiene un mensaje para usted al final del estudio. Por favor, no se vaya, no es casualidad que usted está viendo este estudio, el Señor le puso a usted con esa intención. Dice así la palabra del Señor. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Oremos. Señor, gracias por darnos esta palabra, Señor. Aunque probablemente de momento todavía no entendemos, no es claro, Señor, acerca de qué se está hablando. Con todo, Señor, queremos aprender acerca de ella. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tú uses al Espíritu Santo para que abra en nosotros el entendimiento. Que sea Él también que nos haga entender con la mente
y con el corazón. Y que también nos ayude, Señor, a que si identificamos dentro de esta enseñanza algo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida, que lo hagamos, Señor, que Él nos inste a hacerlo en nuestras vidas. Señor, te suplico que a mí me utilices como una herramienta en tus manos. Solamente quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya, Padre. Pero quiero que seas tú quien traiga la enseñanza, que sea tu Espíritu Santo. Úsame a mí solamente como una herramienta, pero que sea Él quien escribe en nuestros corazones y que nos abra el entendimiento. En el bendito nombre de tu amado Hijo y mi amado Salvador, el Señor y Maestro Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Bueno, como usted puede darse cuenta, si usted lee el libro, el capítulo 13 de primer libro de Reyes, nada más así de entrada usted se va a confundir, porque pues nos está hablando precisamente que vino un varón de Dios, ¿verdad? Y de Judá, y estando Jeroboam, usted no sabe quién es Jeroboam, pero sí nos dice que está junto al altar. Y en algunas ocasiones de entrada malinterpretamos, bueno, si está contra el altar, si está en el altar, quiere decir que está ofreciendo sacrificios a Dios. Pero déjeme le aclaro antes de que continuemos. El altar no es un altar donde se sacrifica a Jehová, Rey de Reyes, como fue enseñado en Éxodo. Jeroboam es un rey de Israel, sí, efectivamente, pero Jeroboam se rebeló contra Jehová de los ejércitos. Y Jeroboam, porque Jeroboam se dividió con 10 tribus de Israel y entró en guerra con 2 tribus, que una es de Judá y Benjamín, entró en guerra contra ellos. Esto se viene dando desde que el rey David fue atacado por su hijo. Y entonces viene su hijo, tomó cierta parte de Israel, Judá y otra parte de Israel siguió al rey David. El caso es que había esta división. Bueno, aquí nos está hablando que Jeroboam, que fue uno de los terribles reyes que tuvo Israel, construyó altares por temor a que el pueblo se regresara a Judá para ir a ofrecer sacrificios, porque era algo que venían haciendo de hacía mucho tiempo. Y nada más porque ya lo hacían constantemente. Recuerda que en Éxodo se les ordenó que lo iban a hacer anualmente, que cada que subieran a ofrecer sacrificios de paz, que cada que fueran a ofrecer sacrificios por perdón de pecados, y toda la ley, ¿verdad? Ellos lo hacían ya tan frecuentemente que era una costumbre. Jeroboam, como se queda de nuevo líder de estas 10 tribus de Israel, le da temor que se vayan a regresar a Judá. Y entonces él va a perder a su reinado. Entonces la idea con la que sale es, bueno, entonces yo voy a poner mis propios altares. Eso le hace a usted pensar a la religión creada por hombres. ¿Usted conoce alguna actualmente? Bueno, a lo mejor usted no está muy envuelto en todo eso, pero seguramente ha hablado de algo que se llama Scientology. No sé en español cómo se traduce la cientología, no, de la ciencia, la religión de la ciencia, ¿verdad? Y es creada realmente por hombres. Ellos creen que hay extraterrestres, que ellos fueron los que, todo este tipo de cosas. Bueno, ellos lo crean, ¿verdad? Y la manera en que en esta religión particular que le estoy hablando, que Tom Cruise precisamente tengo entendido que es uno de los principales fundadores, y que para poder llegar a más niveles tiene que usted que pagar más y más dinero. Es todo acerca de dinero. Y por eso son las religiones creadas por hombres, ¿verdad? No las que se basan en la palabra de Dios, las creadas por hombre. Y hay algunas que utilizan la palabra de Dios para que ellos saquen beneficio. Entonces, no. Jeroboam hace algo así. Pone los altares para adorar y crea 2 toros, 2 becerros de oro, iguales a los que creó Aarón, cuando están en el Antiguo Testamento, cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Y creó un altar de un becerro de oro, y ya lo estaban alabando cuando Moisés todavía estaba fue lo mismo, y les dijo exactamente lo mismo.
Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Se da cuenta, Jeroboam era un rey que nada más veía y nada más quería para sí. Entonces ahora ya entiende, Jeroboam es un mal rey, en el altar en el que él está, es un altar eh, mundano, vamos a llamarle de esta manera, ¿verdad? Pagano, esa es la palabra que estaba buscando. Es un altar pagano, no es el altar de Jehová, Rey de Reyes. Entonces, ahí inicia nuestra historia. Ya tiene usted una idea de quién es Jeroboam, qué altar es, por qué es malo. Y entonces el Señor envía a un profeta que él escogió. Y ahí empieza el versículo precisamente 1. He aquí un varón de Dios, ese es el profeta, un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar. Fíjese bien, el varón de Dios, el profeta, vino obedeciendo a Dios, al mismo Dios que le habló, y le dijo que hablara contra el altar, no contra Jeroboam, contra el altar. Qué curioso. Y le dijo, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Usted dice, pero ¿cómo es posible? Se supone que Josías fue uno de los mejores o el mejor rey que tuvo Israel, ¿verdad? Fuera de David. Se supone que Josías desde los 8 años nos habla la palabra. Entonces, ¿cómo es que dice que se van a quemar ahí huesos de hombre? Bueno, es que está hablando de que Josías va a derribar precisamente estos altares de idolatría, que por cierto aprovecho para recordarle que si hay algo que Dios no tolera es la idolatría. Constantemente esa es su batalla del Señor con su pueblo, que su pueblo se dio a la idolatría una y otra vez. Se lo digo, amigo, porque probablemente usted es una persona que dice haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, y en lugar de haber rechazado la idolatría, porque Jehová lo dice claramente en su palabra, que Él no tolera dioses ajenos, que es un Dios celoso, solamente Él, usted sigue yendo probablemente a la religión predominante, donde tienen todo tipo de ídolos, ¿verdad? En estampitas, en figuritas, en veladoras, en lo que usted le llame. Usted tiene que dejarlo completamente, porque usted no puede estar haciendo dos cosas, sirviendo al Dios Todopoderoso y seguir en idolatría. Usted finalmente va a causar que el Señor venga contra usted y le reclame, como lo hace con Israel una y otra vez cuando se dan a la idolatría. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Altar, altar, así ha dicho Jehová. Recuerde nuevamente, los profetas de Dios no exponen sus propias ideas. Los verdaderos pastores predican la palabra directa. Y no andan con que la etimología y que si esto y que la ciencia. La palabra tiene suficiente para que usted la predique, no tiene usted que andarle metiendo de más. El profeta dice, así ha dicho Jehová. Es todo lo que tenemos que saber, lo que Dios ha dicho. Esto es lo que dice el profeta. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Cuáles huesos van a quemar? Los de los sacerdotes que se han prostituido en pos de la idolatría. Entonces se da cuenta cómo este capítulo parece ser un poco confuso, o muy confuso, pero una vez que entendemos la historia sabemos que es real, porque el Señor también lo hizo con los profetas de Baal, también los mandó a aniquilar por completo. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal. Ahora recuerde, Dios tiene el poder de saberle a la gente, o que van a esperar y que van a ver que va a hacer lo que Él dijo, o les va a decir, o les dice, que con frecuencia hace también eso, para que sepas que esto va a suceder en este momento, para que sepas que lo que he profetizado va a suceder porque viene de Jehová, en este momento va a suceder
esto. Y eso es lo que está haciendo el profeta. Dice, para que sepas que verdaderamente esta es palabra de Jehová. Dice, el Señor ha mandado esta señal, versículo 3, de que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Esa es la señal. Ahora recuerde, un altar era de piedra, era muy difícil que se quebrara un altar. Cuando el rey Jeroboam, hasta ahí viene, ¿verdad? La profecía. Todavía no acaba, haga de cuenta que se está desarrollando. Y cuando el rey Jeroboam oye esto, versículo 4, la palabra del varón de Dios que había hablado, clamando contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Vea usted que está con signos de admiración, ¿verdad? Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. O sea, se le quedó tiesa su mano. Se le secó, a eso quiere decir, se le quedó tiesa. Y el altar, bueno, ahora regresa, ¿verdad? El rey Jeroboam oye que el profeta de Dios dice esto y no le gusta. Y como todo político abusivo, lo manda a prender y seguramente lo va a querer ejecutar. Pero lo manda a prender cuando dice prendedlo, atrápenlo. Y en ese momento el altar se rompió, versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Fíjese bien, ¿qué es lo que nos estaba confirmando? Que efectivamente el que había dado esa orden de que se dijeran estas palabras había sido Dios todopoderoso y se había cumplido. Por lo tanto, también el que iban a quemar en ella a sus profetas, que los iban a quemar sus huesos, también se cumpliría. Esto es interesante. Por eso este capítulo es interesante. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Ahora vea usted qué clase de persona es este rey. Este rey solamente ve para sí y para sí, solamente para sí, ¿verdad? ¿Por qué puso el altar? Para que no se le fuera la gente. Y usted puede continuar viendo que nada más ve para sí. Ahorita, en lugar de ver que van a matar a mis profetas, pide a Jehová que nos perdone, nos volvamos a él. No. ¿En qué piensa? No, ora para que se me recupere mi manita. Él nada más piensa en él, en él, en él, en él y solamente en él. Y el profeta oró por él y su mano le fue restaurada. Y entonces el rey, agradecido porque su mano le fue restaurada por parte de Dios, le dice al profeta que lo invita, vea usted, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa, comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Ok, versículos 7 al 8 nos dice que el rey lo quiere invitar porque está agradecido por lo que hizo. El profeta le dice que no puede aceptar. Y la razón es esta, versículo 9, esto es lo más interesante. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Fíjese bien, es una orden. El profeta hasta ahorita ha sido una persona muy obediente a la palabra del Señor. Así me fue ordenada por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Le dio varias instrucciones que él tiene que seguir al pie de la letra. Regresó pues por otro camino, se fue ya de la ciudad, y no volvió por el camino por donde había venido de Betel. No comió ahí, no bebió ahí, y no regresó por el mismo camino, ya había obedecido o estaba obedeciendo. Pero entonces entra en papel otro varón de Dios. Regresó pues por otro camino y no volvió. Versículo 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue?
y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras él, tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces él volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, al anciano profeta de Betel. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan y bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaban echado en el camino y el león y que estaban junto al cuerpo y vieron que y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Ahora aquí viene, en esto, todo esto que lo leí a propósito, todo de corrido, esa es una de las preguntas que tuvo nuestro hermano José Melesio. Es, ¿por qué primeramente el primer profeta que fue enviado a decir acerca de que va a ser de que Jeroboam había hecho, se había prostituido y del altar, de que el altar iba a ser roto, ¿por qué es muerto? Bueno, esta es la respuesta. La respuesta es porque usted leyó junto conmigo que dijo claramente el profeta que fue Jehová quien le ordenó. ¿Quién le ordenó? Jehová mismo. Por palabra de Jehová. Jehová me ha ordenado que no coma ni beba en esta ciudad, ¿verdad? No puede estar ahí, no puede ni volverse. Había cumplido. Pero viene el otro profeta. Ahora la otra pregunta es, ¿por qué el otro profeta lo engañó? Bueno, probablemente la Biblia no nos aclara, esto es de Edgar Velasco solamente, mío. Yo creo que el profeta anciano quería probar si efectivamente este hombre había sido enviado por Dios y era obediente a la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos aclara exactamente por qué el anciano hizo esto. Con todo, el anciano le da claves al profeta para que no acepte. ¿Cuáles fueron las claves? La clave es esta, es muy importante, hermanos. Un ángel de Jehová me ha dicho por palabra de Jehová. Esta es la clave. Un ángel le ha dicho. Usted no puede confiar en que un ángel le hable, especialmente si Jehová ya ha hablado directamente con usted. ¿Me explico? A mí me sucedió algo muy interesante. En alguna ocasión alguien me citó y me dijo que que el Espíritu Santo, eso fue lo que usó esa persona, que Dios a través del Espíritu Santo le había dicho que yo tenía que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y que no eran convenientes para mí, hermano, ni para la congregación hispana. Y yo me quedé pensando en ese momento, bueno, momento, si Dios se lo reveló a él, también me lo tiene que revelar a mí. Y la respuesta fue, hermano, le agradezco mucho que usted me haga saber lo que Dios le hizo saber. Pero yo tengo dos preguntas. Número uno, ¿cómo se lo hizo saber? Porque eso es muy importante, hermanos.
No nada más que alguien llegue y le diga, a mí me reveló Dios. No, no, ¿cómo? A través de su palabra, en un sueño, estabas moto. ¿Cómo? Disculpe que use ese ejemplo. ¿Va? ¿Cómo? Bueno, este hermano no supo decirme cómo. Le digo, ¿por qué? Yo creo que este es un asunto que atañe a dos congregaciones. Y si Dios te lo revela a ti, también me lo tiene que revelar a mí. ¿Se da cuenta? El profeta original, el que habló, ¿verdad? Él tenía que se había tenido que sentar a pensar, no, momento, a mí me dio órdenes Dios directamente, porque ahora me manda a hablar a través de un ángel que le habló a otro profeta? No, yo no puedo aceptar eso. Esa es la prueba, hermanos. ¿Por qué le hago énfasis en esto? Porque esto es para que también usted aprenda acerca de tanto chantaje que hay hoy en día. Algunos pueden ser con una intención legítima, voy a decirlo de esa manera. Pero hay inmensidad de personas que dicen que Dios les revela cosas. No se diga libros. El niño que murió estuvo muerto por no sé cuántas horas o días y resucitó y trae un mensaje por parte de Dios, hermano. Usted no puede creer eso. Usted no puede creer eso. Porque si eso fuera verdad, si eso fuera el plan de Dios, no habría necesidad de Biblias. La Biblia es la palabra de Dios. Y por eso ha perdurado de generación en generación en generación. Y no, nada va a prevalecer contra ella, porque es la palabra misma de Dios. Por lo tanto, usted no puede confiar en que alguien le dice, oh, estuve muerto y bajé al infierno. No. La palabra de Dios nos dice que el que va al infierno no puede salir de ella. Nos da el ejemplo de Lázaro y el hombre rico. ¿Se da cuenta? Bueno, esta es la falla que hizo este profeta. Él creyó a lo que alguien dijo que a otra persona le decía. Es que a mí vino un ángel de Jehová y por parte de Jehová el ángel me dijo que regresaras. El profeta debió de haber dicho no. Ese fue su error. Y por eso Dios lo castigó. Por eso fue el castigo. Porque él conocía la voz de Dios y no la escuchó. Ahora, de la misma manera, hermano, hermana, aplica a nosotros cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y no la queremos aplicar por conveniencia. No, no, no te cases en yugo desigual. Ay, pero es que está tan guapo. Tiene tanto dinero. Nadie más me habla. Nadie más me propone matrimonio. Yo creo que esto es de Dios. No. Usted lo ve guapísimo, le trae unas ganas tremendas y aparte ve que tiene dinero. Y dice, no, pues este es con el que me quiero casar. Me va a ir re bien. Le va a ir re bien mal. Porque no es creyente, al poco tiempo no la quiere dejar ir a la iglesia, le prohíbe que usted lleve a los niños, la trata como un hilacho, pero ¿qué tal al principio? Bueno, es que yo pensé que era, hermano, que el Señor me libere de este hombre tan terrible. No, usted escogió porque usted conocía la palabra de Dios y la ignoró. Igualmente pasa con los varones, igualmente. Es que está la muchacha, pero mira, hermano, y es que es bien buena, de verdad. No va a la iglesia, pero es buena, tiene buenos sentidos. No, usted la ve con unos ojos de deseo tremendo, pero no es lo que la Biblia dice. No os unáis en yugo desigual. Bueno, hermano, el yugo desigual, déjeme abarco ya que me salí, no solamente aplica a religión o no religión, aplica también a ideas. ¿Cómo van a educar a los niños? ¿Cómo van a manejar los dineros? ¿Cuáles son las intenciones del matrimonio? ¿Volverse millonarios, tener una super casa, tener un montón de carros o vivir humildemente? ¿Qué es lo que pretenden? A eso también aplica el yugo desigual. ¿Se da cuenta? Bueno, este profeta no supo distinguir que no era Jehová el que le estaba diciendo que regresara. Por lo tanto, Jehová mismo, mientras estaba comiendo, piénselo de esta manera, mientras está desobedeciendo, Dios le dice que por haber desobedecido no va a ser reunido, no va a ser sepultado en el sepulcro de sus padres. ¿Qué quiere decir? No vas a regresar a casa, vas a morir en el viaje.
Eso es lo que quiere decir. Y efectivamente lo encontró un león y lo mató. Y vea usted los detalles, ¿verdad? Le fueron a avisar, ¿verdad? Que el león estaba ahí y que el burro estaba junto al león y el cuerpo estaban ahí todos. Versículo 26, oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, el profeta anciano, para que usted entienda, dijo el varón de Dios, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. ¿Se da cuenta? Esa fue la razón. Él fue rebelde a la orden de Dios. Dios le dio una orden y él hizo caso a algo más. Hermano, tenga cuidado. Va a decir, hay cosas que la Biblia nos dice que no deben de pasar. Y nosotros somos rebeldes a esas cosas, ¿verdad? Que no le permitas a la mujer ser pastora. Ah, no, ¿cómo que no? Yo he escuchado pastores que sí saben, que dicen que no, que es que los tiempos, y yo he escuchado también muchos pastores, hermanos, usando tiempos históricos y esto, todo, ¿por qué? Porque quieren quedar bien con las mujeres. Pero si la Biblia lo dice directamente y estrictamente, ¿por qué tengo que entrar yo a cuestionarlo? ¿Quién soy yo para cuestionar la palabra de Dios? ¿Se da cuenta? Mucho ojo, mucho ojo. El profeta dijo, fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron, y fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Algo es interesante, ¿verdad? No lo mató por hambre, solamente lo mató porque se le dio por orden del Señor matarlo. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó el profeta viejo y vino a la ciudad para endecharle y enterrarle y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está este sepultado, en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Y por esto es, hermanos, que yo creo, por eso es que mi idea personal de Edgar Velasco es que este profeta anciano quería ver si verdaderamente este profeta era verdadero, si verdaderamente había sido enviado por el Señor. Porque ahora dice, verdaderamente sé, porque Dios habló a través de mí, Dios lo castigó, ahora sé que lo que él habló verdaderamente venía de Dios y que va a suceder. Con todo esto, ahora, ¿verdad? Todo va a suceder, ¿verdad? En las ciudades, porque vendrá todo lo que sucede en las ciudades de Samaria. Ahora, vea lo que sigue, versículo 33. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam. Usted me escuchó decir hace unos minutos que Dios no tolera la idolatría. Vea qué tan grave es para Dios la idolatría. Y esto fue por pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Toda la generación de Jeroboam, el Señor la aniquiló. No hay nadie que descienda de la casa de Jeroboam. ¡Wow! Se da cuenta, este capítulo está muy interesante porque nos empieza diciéndonos lo que hizo Jeroboam, ¿verdad? Cómo pensó que se iba a beneficiar. Incluye la parte del sacerdote, del profeta de Dios, del varón de Dios, si usted lo quiere llamar así, o profeta de Dios. La desobediencia del profeta de Dios, que quiso escuchar lo que él quería, cuando tenía directamente la palabra de Dios, y luego regresa ahí. Con todo esto, el necio no se apartó de su camino. Interesante, hermanos, porque estoy seguro, con toda certeza, que si usted es honesto con usted mismo, usted va a encontrar que en algún punto de su vida cristiana
usted ha caído en una necedad similar. Y yo le quiero alentar en este día a que se arme de valor y, como dice el dicho en español, eche sus barbas a remojar. Es mejor dejarlo y ponerse a cuentas con el Señor, caminar con Él en temor a que el Señor diga basta. Sabiendo que yo te había hablado, teniendo mi palabra, lo seguías haciendo. Espero que haya quedado clara la enseñanza. Sé que fue un poco larga o bastante larga, pero tiene mucha información y mucho que aplicar a nuestras vidas. Espero que usted lo aprecie, le haya quedado clara lo del profeta, ¿verdad? Efectivamente, el profeta fue obediente hasta cierto punto, pero después ya no puso atención a que, ¿por qué Dios a mí no me ha hablado? ¿Y por qué el otro profeta me dice que Dios le habló a través de un ángel? Como dice el apóstol Pablo, si a un ángeles vienen y te dan otro evangelio que no es el que te hemos enseñado, que sea anatema. No, a mí ya me habló Jehová, Él es el que tiene que hablar en mi vida. A veces alguien me pregunta que si yo he leído cierto libro, que si el otro, y le digo, mira, prefiero leer más la Biblia, porque los libros son escritos por hombres. Y los hombres en algunas ocasiones nos hacen que tengamos ciertos errores, porque tienen los errores, hombres somos pecadores y tenemos errores. Y a veces los errores se multiplican. Ahora, no sé si usted qué tanto está envuelto en la teología, ¿verdad? Pero ahora muchos de los errores teológicos que estamos viviendo en esta época, en el 2025, se le acreditan a las traducciones y las notas de Scofield, que cuando yo fui joven era la gran cosa, tener una Biblia Scofield y con las notas, ¡wow! Todo el mundo quería tener una. Y ahora resulta que hay varias cosas que Scofield interpretó mal y ahora se han acarreado, se da cuenta. Así es que, hermano, si tiene la palabra de Jehová, ¿por qué tiene que andarle buscando por otro lado? Es lo que espero le haya quedado claro. A mí se me hizo muy interesante cuando José me hizo la pregunta y dije, bueno, la voy a estudiar. Estuve estudiándola, estuve meditándola, leyendo, estuve meditándola y pues el Señor me hizo entender, creo, a mí primero y después para que yo se los pudiera presentar a ustedes. Espero sea una bendición para sus vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el estudio bíblico. Ezequiel capítulo 38. Y también es un versículo un tanto largo. Permítame tomar un poco de agua. Usted tiene... La imagen está en la pantalla. Usted tiene la imagen. Esta es una profecía contra Gog. Y antes de entrar de lleno al capítulo, quiero... si ya me puedes poner en cámara, por favor. Quiero que a usted le quede claro que Gog no es una persona real y que esta profecía no ha sucedido. Esta profecía es para el futuro. Esta profecía se entrelaza con el Apocalipsis. Así es que si usted quiere, le nacen preguntas de que quién es Gog, dónde están los lugares a los que se refiere este capítulo, por eso le estoy dando esta información de entrada para que usted pueda entender con claridad que es algo que todavía no sabemos con certeza y ahorita voy a hablar un poco también acerca de eso. Capítulo 38, Ezequiel, capítulo 38, le recuerdo que yo utilizo una Biblia Reina Valera 1960. Si usted utiliza otra versión, no hay ningún problema, siempre y cuando la doctrina no cambie. Si usted encuentra algún versículo que cambia el Evangelio, que da otro sentido, le recomiendo que se deshaga de esa versión y busque una Biblia que tenga una versión que no tesquiverse la verdad de Dios. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar,
Alabado y glorificado es tu nombre. Te alabo y te glorifico y te amo, Señor. Gracias por mostrarnos tu poderío, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que tú eres un Dios que cumple todas sus promesas. Todas las profecías que tú has hablado se han cumplido. Acabamos de leer precisamente en Ezequiel, cómo tú a través de este varón de Dios, del cual tú no nos revelas su nombre. Pero no es necesario saberlo, Señor, porque lo interesante es saber que no fue obediente a tu palabra. Señor, fue rebelde. Gracias, Señor, por ayudarnos y hacernos entender. Te pedimos, Señor, que continúes usando al Espíritu Santo en este momento para que podamos entender con claridad también este estudio bíblico, que podamos poner en la perspectiva que tú quieres que sea puesto, y de la misma manera, Señor, que si tú quieres hablar a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente, a través de esta palabra, lo uses a Él. Suaviza nuestra mente, suaviza nuestro corazón, y Señor, sobre todo, no permitas que nos distraigamos con cosas del mundo, ni con nada, Señor. Que podamos meditar directamente y claramente, Señor, en tu palabra. Úsame, Señor, nuevamente, solamente como una herramienta para entregar tu mensaje, pero que sea el Espíritu Santo quien lo traiga. Solamente úsame como una herramienta. Quiero ser una herramienta útil en tus manos, Padre. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, nos dice nuevamente el profeta Ezequiel que él no es quien habla. Recuerde que él es constantemente, él nos dice, lo que yo digo no es de mí, viene de Dios, y por eso dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Entonces nos entendemos inmediatamente que es un rey y un lugar. Gog es el rey, Magog es el lugar, ¿verdad? Gog es el rey de Magog, para que usted lo pueda entender de esa manera, ¿verdad? Y que profetice contra Gog. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo en todo quitados, de todo en todo, equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus, Fut con ellos, todos ellos son escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Ahora, quiero que usted entienda la idea. La idea es que en este capítulo, Dios le está dando la orden a Ezequiel de que ahora hable contra las naciones lejanas que se convirtieron en enemigos de Israel también. Inicialmente trató con todos los vecinos, recuerdan, aquellos que los conocían, aquellos que sabiendo que estaban mal, se rieron, se burlaron, tomaron ventaja. Usted recuerda todo esto en los capítulos anteriores. Bueno, ahora está hablando de las naciones lejanas, y la idea que nos está dando, de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, es que es un conjunto, un conglomerado de naciones. Haga de cuenta la ONU, por así decirlo, solamente. Es un conglomerado de naciones que se van a levantar contra Israel. Es lo que nos está describiendo el Señor. ¿Ok? De aquí, versículo 8, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moraban confiadamente. Ahora, el versículo 8 nos dice que Israel ahora ya está nuevamente en los pueblos donde siempre estuvieron desolados, porque recuerda que Dios los mandó por todas las naciones. Dios los vuelve a traer nuevamente, dice, y ahora están ahí confiados.
todo este conglomerado de naciones están subiendo contra Israel. Eso es lo que está describiendo Ezequiel. Versículo 9. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. O sea, Gog y todas las naciones que se le unieron, todos se están levantando contra Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Gog va a tener malas ideas, va a tener malos pensamientos. Y esto es lo que los pensamientos que tiene Gog. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puerta, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? Fíjese bien, nos dice cómo vive ahora Israel. Y la idea es que Gog les nace la idea de que estos son unos pobrecitos indefensos. Están tan indefensos que ni siquiera se les ocurrió poner una barda para proteger a su nación. Por lo tanto, vamos a subir y los vamos a despojar. Esa es la idea que nos da hasta el versículo 12. En el 13 dice: Sabá y Deván y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar? Eso es lo que contesta Israel. ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Fíjese bien, la seguridad no viene por los hombres, por el pueblo de Israel. Es porque Dios les da la seguridad. Por eso no necesitan una barda, por eso no necesitan nada, porque Dios es quien los mantiene seguros. Vendrás tú del lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Ahora, usted ya se da cuenta. La razón por la que Dios permite que Gog, este individuo que no existe, ahorita le voy a explicar, bueno, sí existe, pero no es un rey que podamos identificar, de un reinado que podamos identificar, ahorita le voy a explicar. Dios le dice: quiero que tú sepas que yo estoy permitiendo que esto suceda porque en ti voy a mostrar mi poder. Por eso dice: en ti me voy a santificar. Todos van a saber que verdaderamente yo soy un Dios, que no importa que tú subas con todas las naciones de la tierra, yo soy Dios todopoderoso. Y esto es emocionante, hermanos. Y piénselo de esta manera: yo soy hijo de ese Dios. Usted es hija de ese Dios. Usted es hijo de ese Dios, el Todopoderoso. No importa que en su trabajo lo quieran abusar. No importa que su ex, lo que sea, quieran abusar. Usted es hijo del Dios Todopoderoso. No importa que el gobierno esté en contra de los cristianos. Usted es hijo del Dios Todopoderoso. Eso es lo más emocionante. Y Dios se va a santificar en ellos. Quiere decir que usted va a estar del lado de Dios cuando Dios se las cobre. Vea. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel a quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Fíjese bien, a Israel se le profetizó que Dios mismo iba a traer a estas naciones sobre Israel.
En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Oh, pero ¿contra quién? Recuerda que muchas veces el Señor utilizó otras naciones para castigar a Israel. Fue el caso de Babilonia. Pero ahora no es el caso. Y decía, su ira había subido y por eso castigaba a Israel, usando a Babilonia, usando a Egipto, a quien él usó. Ahora no es el mismo caso. Ahora la ira de Jehová sube, pero con otra razón. Vea, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo y las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo mundo caerá a tierra. Ahora, note usted que ahora el Señor ya nos está hablando de algo interesante. Ya nos hace saber que la tierra va a ver la presencia misma de Dios. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Fíjese bien, la manera en que el Señor va a atacar a Gog y a todas estas naciones es como ya lo había hecho anteriormente en Israel. Los volvía unos contra los otros. Ellos mismos se atacaban. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Otra manera es con devastación de salud. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ahí termina el capítulo 38. Ahora, ¿quién es Gog, hermanos? ¿Quién es Gog? Bueno, Gog viene siendo, si usted lo quiere interpretar de esta manera, Satanás. Y esta etapa que se acaba de escribir en el capítulo 38, que no hay mucho que explicar para nosotros, solamente es leerlo y entenderlo, emocionarnos, se desarrolla en Apocalipsis. Por eso es al final de los tiempos. Por eso le decía, los estudiosos de la Biblia creen que Gog es Satanás cuando se deja libre por cierto periodo de tiempo, pero finalmente es vencido por el Señor. Utiliza todas las naciones. No es la única parte donde se nos habla de un ser similar. También los estudiosos dicen que en Daniel se nos habla de algo similar. Ahora, ¿qué es lo importante de entender, hermanos? Lo importante de entender es que Dios restablece a su nación, protege a su pueblo y no permite que sea dañado, aunque se levanten todas las naciones contra él. Esta es la parte emocionante, porque como le dije, usted es hijo del Dios Todopoderoso, soberano. ¿Se dio cuenta? El Señor no necesitó utilizar un ejército. ¿Qué utilizó? La naturaleza. Granizo, terremoto, pestilencia, y que entre ellos mismos se pelearon. Él pudo haber llamado una legión de ángeles o a un ángel como lo hizo en el pasado. Un solo ángel pasó por en medio del campamento y mató a 20,000 o mató a 30,000. Se recuerda. Y un ángel es mucho más poderoso que lo que sea. Pero sin embargo, él lo hace con su propia creación. Ahora, ¿por qué te digo que es tan emocionante? Porque tú tienes que pensar, como se dice, fuera de la caja. No te dejes llevar por aquello, por lo que estás viviendo y por los ataques, sino piensa en la meta. ¿Hacia dónde vas? La meta no es ser feliz en esta vida, te lo recuerdo. De acuerdo a todos los científicos, realmente nadie es feliz. Todo el mundo tiene algo por qué estar triste. Porque no tiene dinero, porque no tiene una casa, porque no tiene el carro que quisiera, no tiene el trabajo que quisiera, no tiene la esposa que quisiera, no tiene los hijos que quisiera.
Constantemente hay cosas por las que la gente no está feliz. Sin embargo, cuando tú te enfocas en el final, en la meta, entonces la perspectiva cambia. Porque tú dices, no me importa qué tan duro lo esté pasando aquí, porque al final sé que voy a estar allá. Me explico. Se lo voy a explicar de esta manera. Haga de cuenta que usted tiene que caminar por una fila india. ¿Usted sabe lo que es una fila india? Antes, bueno, en algunas eh, instituciones se acostumbra a darle la bienvenida o se acostumbraba a darle la bienvenida a las personas de nuevo ingreso. Y en la noche hacían una fila india. Quiere decir que de los dos lados se ponían los estudiantes más antiguos, ¿verdad? Eh, y, y- y apagaban las luces. Y por en medio hacían pasar a los estudiantes nuevos, con los ojos vendados. Y mientras iban pasando, los iban golpeando donde le cayera. Le pegaban en la cara, en la cabeza, en el estómago, unas patadas en las piernas, otros le pisaban los pies porque iban descalzos, ¿verdad? Y, y todo era para que si lograban llegar hasta el final, sabían que habían ganado el derecho de pertenecer a la institución. Si no llegaban al final, entonces los forzaban a que pidieran su baja, que salieran de la institución. Entonces, cuando uno iba pasando por en medio, lo único que lo animaba a uno a seguir, ¿verdad? No eran los golpes que le estaban dando a uno, era que al final iba uno a ganar el derecho de pertenecer a la institución. Es algo similar a cuando usted está viviendo en esta vida. En esta vida nos están golpeando por todas partes. No tiene suficiente dinero, lo diagnostican probablemente con una enfermedad, ¿verdad?, incurable. Y usted siente, dice, algunas personas dicen, es que me está lloviendo. O sea, lo único que me faltaría ahorita es que viniera un tornado y se llevara la casa, ¿no? Y viene un tornado y no se lleva la casa, pero se lleva los carros. Y no, te digo que me está lloviendo, me está yendo, pero es el camino que estamos pasando. Pero el cristiano siempre tiene que ver que este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está con el Señor. Y que una vez que lleguemos ahí, no habrá más dolor. Nuestro Señor enjugará nuestras lágrimas, quiere decir que las secará, y no habrá más dolor ni tristeza porque estaremos gozándonos con Él. ¿Ya me entendió cómo es? ¿Cómo es que usted se puede animar a seguir adelante cada día? No se enfoque en no se enfoque en las vidas, en los bienes materiales de esta tierra. No se enfoque. Va a ser su vida miserable, su estado cada vez, en lugar de tener el gozo que produce el que ahora soy hijo del Dios Todopoderoso, usted va a vivir con tristeza constante, porque no tiene el cable que usted quiere, no tiene el celular que usted quiere, no tiene el carro que usted quiere. Nunca va a tener todo lo que usted quiere, nunca. Ni aunque usted vea a las personas que tienen miles y millones de dólares, no tienen lo que quieren. Oí escuchar a varios predicadores que andaban predicando alrededor del mundo. Y con frecuencia eran los millonarios los que los invitaban a sus casas. Y le decían, mira mi casa, qué hermosa, tengo caballos, tengo esto, tengo lo otro, pero no tengo la felicidad. Mi esposa me odia, mis hijos no me quieren ver. ¿Se da cuenta? No todos tienen, algunas personas pensamos, ¿por qué te digo esto? Porque Dios te ha dado o te está dando, voy a pensar que ya eres cristiano, te dio la oportunidad de ser su hijo. Y porque ahora eres hijo del rey, debes de vivir una vida de victoria, no una vida de derrota. Pero tú, amigo, amiga, que probablemente no conoces todavía a Jesucristo como tu Salvador, déjame decirte que si tú no aceptas a Cristo como Salvador, esto es todo lo que hay para ti. A ti sí, si tú no tienes ningún interés en conocer a Cristo como Salvador, te voy a decir, dale duro. Disfruta todo el pecado que puedas en esta vida. Busca todo lo material.
¿Sabes por qué? Porque esa es toda la diversión y gozo que vas a tener. Porque una vez que entregues el cuerpo, dice la Biblia, que será el sufrir y el crujir de dientes, escúchame esto, por la eternidad. Todo lo que disfrutaste aquí no va a ser nada con la eternidad, donde la palabra nos describe, dice, hay un lago de fuego, donde son lanzados aquellos que negaron al Señor Jesucristo y que van a sufrir por la eternidad, con dolores indecibles, con crujir de dientes constantemente, por la eternidad. ¿Todo por qué? Porque decidiste en esta vida disfrutarlo de esta vida y hacer a un lado la eternidad. Eso cualquier inversionista te diría es una mala inversión. Si ya sabes lo que te espera. Pero finalmente muchas personas, aún escuchando esto, deciden negar al Señor Jesucristo. Yo te pedí que te quedaras hasta el final del video porque precisamente yo te quiero hablar de que tú acabas de escuchar durante todo este estudio, en las dos partes, que Jehová es todopoderoso. Lo que Dios promete lo cumple. Y profetizó, ¿verdad? Que iba a romperse el altar y el altar se rompió. Y que iban a ser quemados huesos y se quemaron huesos. Así es que el Señor te ha prometido también algo, que todo aquel que recibe a su Hijo Jesucristo como Salvador, le va a dar la vida eterna. Suena muy sencillo, ¿verdad? Pero sabes, no lo es. No es tan sencillo, porque requiere que tú saques tu orgullo y aceptes que has pecado contra el Dios mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que has mentido, que has usado tu palabra, tus bocas para maldecir, que has usado tu mente para imaginar cosas que Dios considera pecado. Has usado tus oídos para escuchar música o cosas que son pecado. E incluso probablemente tú mismo has robado o has cometido algún acto que es considerado pecado. Bueno, la Biblia dice que para poder entrar al cielo y ser hijo de Dios, nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados. Pero es imposible pagar por tantos pecados. Si tú te pones a pensar, en alguna ocasión, con vergüenza, vi ese video y le están preguntando a una muchachita de college, no tendría más de 25 años, que ella que pensaba de que ahora las mujeres, bueno, y los hombres, tenían sexo completamente todas las veces que quisieran. Y ella decía que estaba muy bien. Y entonces el que le está entrevistando le pregunta, le dice, ¿tú has escuchado hablar le llaman el body count, la cuenta de cuerpos? Y ella dice, sí, 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 yo lo entiendo perfectamente, sé qué es. Se refieren al número de personas con las que han tenido relaciones, es a lo que se refieren. Y le dicen, si yo te preguntara cuál es tu número, ¿me podrías decirle? Y ella se ríe y se pone toda roja, no, ya han sido tantos que ya, no, ya perdí la cuenta. ¿Se da cuenta? Eso es pecado. Ella está disfrutando al máximo en esta vida. Y si no se arrepiente de haber pecado, entonces le espera el crujir de dientes. El Señor te dice, tú te tienes que arrepentir porque tienes que aceptar que tus pecados ofendieron a Dios, a un Dios puro y santo. Tú lo has ofendido con tus pecados como yo lo he ofendido. Y de la única manera que nosotros podemos pagar por nuestros pecados es con nuestra propia vida en la cruz del Calvario. Y sabes, solamente pagarías por un pecado. ¿Y todos los demás? Pero la Biblia nos dice que Dios en su gran amor por nosotros envió a su Hijo Jesucristo, escúchame bien,
quien representa a una oveja perfecta, sin mancha, sin pecado. Su Hijo no tenía por qué venir a morir en la cruz del Calvario por un humano lleno de pecados como yo. Pero Él decidió, en obediencia a su Padre y en amor a nosotros, tomar ese lugar en la cruz del Calvario. Fue una muerte horrible. Lo arrastraron, le escupieron, le destrozaron su cuerpo y su rostro. La Biblia nos dice que su rostro era irreconocible. Irreconocible. ¿Y sabes por quién fue? Por mí y por ti. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Fue algo completamente injusto, pero era la única justicia que el Padre podía aceptar. Así es que para que tú puedas entrar al cielo, tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Reconocer que es el Hijo de Dios y que pagó por ti en la cruz del Calvario. Mientras tú no hagas esto, no importa qué tan bueno tú te creas, para ti todo lo que hay es esta vida y después de esta vida, el lago de fuego eterno. Sin embargo, si tú en este momento sientes el llamado del Espíritu al arrepentimiento, yo te voy a invitar a que pongas atención en esta oración que voy a hacer en este momento y que después tú, con tus propias palabras y con un corazón verdaderamente lleno de culpabilidad, pidiendo perdón, le pidas la salvación a Dios Todopoderoso. Vamos a inclinar nuestro rostro por reverencia a Dios Todopoderoso y cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro y hablamos con Dios y le decimos: Padre Celestial, a través de estos mensajes, estas explicaciones que he escuchado el día de hoy, he entendido, Señor, que tú eres un Dios que no tolera el pecado, no tolera la idolatría, y que requieres que aquellos que han pecado paguen. El pecado no puede quedar sin paga. Y eso me lleva, Padre, a quererme autoanalizar y a recordar muchas de las instancias en las que he pecado contra ti, Señor. Señor, las puedo nombrar, pero tú las conoces. Estoy tan arrepentido de haberte ofendido, Señor, con mi boca, con mis pensamientos, y te pido perdón. Y sé que también que la única manera en que tú me puedes perdonar es que yo acepte que el Señor Jesucristo es tu Hijo. Señor, en este momento lo hago. Reconozco que el Señor Jesucristo es tu único Hijo, libre de pecado, quien vino a morir en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Perdóname, Señor Jesucristo, por haber pecado contra ti, por haberte hecho sufrir tanto con mis pecados, y que ahora tú tuviste que pagar por ellos. Padre Celestial, estoy arrepentido de haber pecado contra ti, Señor. Te pido me otorgues el perdón. Reconozco que el Señor Jesucristo es tu único Hijo y que Él es el único que puede pagar por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, Padre, y séllame con el Espíritu Santo. Hazme tuyo por la eternidad. No permitas que de aquí en adelante me separe de ti. Hazme obediente, Padre. Te pido estas cosas en el bendito nombre del Señor Jesucristo, a quien reconozco ahora como mi Salvador. En este bendito nombre oro. Amén. Espero usted haga esta oración y le entregue su vida a Cristo. No tarde, no tarde.
Bueno, y antes de ser despedidos, déjeme recordarle que el próximo martes 20 de mayo, las mujeres victoriosas tendrán su reunión. Por favor, contáctese antes de venir, un día antes, si es posible, el lunes 19, para saber de la salud de mi esposa, cómo sigue. Probablemente, si ya está bien, seguramente la va a querer tener, y si no, probablemente va a tener que ser cancelada. Pero Mujeres Victoriosas, mayo 20. Y también les recordamos que la cadena de oración todos los días a las 7 de la tarde, por favor, ponga su alarma, sonando las 7, póngase a orar para que el Señor traiga más personas a la congregación. Y tenemos planeado mañana salir a repartir invitaciones. Si el clima lo permite, esperemos que todo salga bien. No he revisado cómo va a estar el clima, pero si usted me contacta, ya le diré yo si, porque en este momento, después del estudio, voy a revisar cómo va a estar el clima y también el mapa para ver dónde vamos a salir a repartir invitaciones. Bueno, sin más por el momento, déjeme agradecerle por haber asistido al estudio bíblico de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, y vamos a tener una palabra de oración. Y déjeme recuerdo, si entre nosotros hay creyentes que viven cerca de la ciudad de Aurora y usted está buscando una iglesia donde congregarse, por favor visítenos. Visítenos, sería muy agradable para nosotros recibir visitas de vez en cuando. Vamos a ser despedidos con palabra de oración. Padre, muchas gracias por habernos permitido estudiar estos dos pasajes bíblicos, Señor, que tú has permitido que estén, que prevalezcan por todos estos miles de años ya, Señor, para que nosotros te conozcamos cada vez más. Gracias, Padre Celestial, por hablarnos a través de ellos. Te suplico, Padre, que obres en nuestra mente y que nuestro corazón, Padre, quiera que pongamos en práctica la enseñanza. Te amo, Señor, y te agradezco todas estas cosas. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestro oro. Amén. Por favor, no se vaya, tenemos un anuncio para usted. Que Dios le bendiga. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.